Ya pasó. Ya, listo. Bien, estos son los temas que vamos a ver del primer capítulo. Eh, Les decía que lo que pasa es como tal, estudiar patología siempre representa como este morbillo de todas las materias que tienen siempre como, o que nos enseñan que tiene un laboratorio, y creo que de vez en cuando preferimos como, no sé, en mis tiempos había el laboratorio de disección en primero y de histología, y era como, te valía madre estudiar anatomía, pero el día de la disección querías estar ahí abriendo el cadáver, ¿no? En fisiología, pues no entendías muchas cosas, pero querías estar ahí el día de abrirle la pierna a la rana y cosas así. Según va pasando el tiempo, pues vas teniendo como dinámicas distintas de los laboratorios, y eso generaba como un morbillo extra, ¿no? Creo que el estudio de patología no tendría que ser solamente basarnos en ver laminillas, o tener un laboratorio de laminillas, o propiamente ir al laboratorio a ver laminillas, porque creo que patología tiene un poco más de sentido. O sea, incluso para las personas que se dedican a esto, patología tendría que representar como siempre una innovación en el contexto de aprender desde la lesión celular hasta la lesión del tejido, pero ahora como hacia atrás. O sea, no solamente la lesión celular, sino la lesión de las moléculas, de las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que patología, se ha quedado un poquito atrás en la enseñanza, desde la ejecución de la materia, pero también en la enseñanza. Y esto tiene que ver, creo que con que de manera tradicional, nosotros como estudiantes de medicina pensamos que el hecho de estar en un laboratorio, pues, es como aprendemos. El tema es súper aburrido, me parece que es un tema muy, 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 muy aburrido, pero también nos ayuda a entender 3 o 4 cositas que quizá no aprendimos bien. Un ejemplo, eh, una pregunta para todos, ¿alguien recuerda dónde se lleva a cabo la glucólisis? La respuesta es de lo más fácil. Entonces, chinga tu madre, somos perdón, caray, somos 45 personas. Bueno, somos 46 personas, o sea, son 45 alumnos. Lo dicho el otro día. Bien, no sé dónde los voy a meter. Bueno, no me voy a preocupar por eso. Bueno, sí. Bueno, ahorita no. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? Sean sinceros, ¿eh? Cuando hagan una pregunta, sean sinceros. No la sé, no le pregunto a ChatGPT o a Siri o a nadie. Sean sinceros. En la mitocondria, ¿Quién dijo? estrella. Estrella Nayeli. Bien. En la mitocondria, ¿no? Entonces, el daño mitocondrial impide que haya glucólisis, ¿no? Entonces, el daño mitocondrial, pues, impide la vida. Es decir, no tiene que haber un daño general, incluso puede haber un daño única y exclusivamente de la membrana de la mitocondria para que no haya ATP. Al no haber ATP, pues no va a haber las funciones primordiales del ser humano, y pues va a haber un estrés natural de la célula, y la célula tiene que morir. Y pues si esto pasa en muchas células, pues ustedes saben lo que va a acontecer.
quizá la manera en la que nos han enseñado, medicina no es la más correcta, y no lo digo por denostar a alguien que nos haya enseñado medicina ni nada, o sea, creo que es como históricamente se ha estudiado medicina, y eso hace que medicina se siga, impartiendo como tal. La semana pasada tuvimos un caso de un tumor del estroma gastrointestinal en patología, y hay un tumor del estómago gastrointestinal, pues, es eso, ¿no? Un tumor que surge de las células del estroma, es decir, que surge de la muscular del tracto gastrointestinal. Se puede presentar en el estómago, por ejemplo. En el estómago, todos sabemos, pues, es una cavidad. Si hubiera un carcinoma, ese carcinoma protruye hacia la luz del estómago, impide que el vaciamiento gástrico sea normal, impide que el contenido gástrico sea el mismo, porque, pues, si antes nos comíamos 2 tortas ahogadas, ahora comeremos una y media, es decir, tendremos saciedad pronta, cositas así. Pues esto, en vez de crecer hacia la luz, crece al exterior. Entonces, tiene unos síntomas súper vagos que se presentan solamente hasta que el tumor puede ulcerarse y sí, a generar sangrado en la luz, pero son muy indolentes en cuanto a síntomas, y eso, pues, a veces impide que tengan un buen diagnóstico pronto. Y hablábamos de los GIST. Los GIST o los tumores del estómago gastrointestinal tienen como muchas formas de desarrollarse. La más común es que tienen unas mutaciones propias de un gen que se llama c-KIT, pero hay unos que tienen deficiencia de succinil-CoA. Bueno, de succinato deshidrogenasa. ¿Alguien sabe dónde funciona la succinato deshidrogenasa? Sin que lo vean en ChatGPT. Ariana, prende tu cámara, por favor. Son intermediarios del ATP. ¿En dónde, perdón? Son intermediarios en el ciclo de Krebs. Son intermediarios en el bueno, pues es una enzima, del ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien, Juan Pablo. Entonces, de pronto, estas cosas no se nos tienen que olvidar por el hecho de que nosotros vamos a abordar esa neoplasia en algún futuro, siendo oncocirujano, siendo oncólogo, siendo gastro, lo que sea, van a abordar esa neoplasia, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que saber? Pues tienen que saber el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pasa? Que a mí me hubiera gustado que bioquímica me hubieran dicho: "Güey, tienes que aprenderte el ciclo de Krebs, porque si no hay una enzima de estas, tendrás un tumor". Y que no solamente lo enseñen como si no hay glucólisis, hay glucogenólisis, y si no hay glucólisis, hay gluconeogénesis. O sea, que no solo tuviera que aprender a partir de una glucosa, tengo 2 ATPs. Es creo que lo que nos falla. Por lo tanto, creo que patología, pues no es quizá eso que vislumbramos, que tiene que ver con solamente laminillas. Y estos términos que a veces parecen como medios obsoletos o súper fáciles, pero que tienen mucha relevancia. Lo primero que tiene que ver de patología, o lo primero que tenemos que saber de patología es que las células tienen la capacidad de adaptarse. Antes de morir, una célula eh, prefiere adaptarse. Y esta adaptación generalmente tiene como como sello el que es un cambio reversible, ¿no? Es decir, el día que pasa la lesión, el día que deja de ocurrir el estrés, el día que nosotros permitimos que la función acelerada
se calme, pues ya no tenemos dicha adaptación. Esas adaptaciones, pues, tienen que ver con incremento en el número, en el tamaño, con cambios del fenotipo, con una disminución o un aumento de la actividad metabólica o funciones de las células en respuestas a cambios ambientales. Siempre puede ser fisiológica o patológica. ¿Cuántos tipos existen? Pues la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. La hipertrofia sugiere que hay células que no pueden dividirse tan fácilmente o que no se dividen, pero necesitan que sus funciones aumenten, tanto sus funciones metabólicas como sus funciones efectoras, ¿no? Aumenten. Por lo tanto, lo que van a hacer es crecer. Esa es la hipertrofia, el aumento del tamaño de la célula. ¿Es propio de células que no se dividen? No. O sea, las células que se dividen también pueden generar hipertrofia, pero es más frecuentemente que encontremos células hipertróficas en aquellas células que no se pueden dividir tan fácilmente. Generalmente vamos a encontrar la hipertrofia fisiológica y patológica. Ambas tienen que ver con estímulos hormonales y factores de crecimiento. La fisiológica, pues la tenemos en los hombres, en las mujeres que hacen ejercicio y que aumentan el tono muscular, o personas que ejercen un trabajo, fuerza. O sea, trabajo no me refiero al verbo trabajar, sino a la acción de generar movimiento. Y que ese trabajo, pues, va a condicionar un incremento del tono muscular dependiendo los grupos que se necesiten. Pero, por ejemplo, también tenemos esa adaptación que puede convertirse en un efecto patológico. Abajo a la derecha tenemos un ventrículo que se hipertrofió y, pues, el nombre lo dice, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Qué de patológico puede tener? Pues bueno, al principio es una adaptación, ¿no? Al principio el corazón, que es una bomba, ejerce su función de manera irregular o menguada. Eso genera que no haya riego sanguíneo adecuado, con lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, a veces porque la bomba no funciona, a veces porque las resistencias vasculares periféricas son mayores y tenemos que vencerlas de mejor manera, pues por lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el corazón sea una bomba más potente y que esa bomba funcione más fuerte para que el riego sea normal. Entonces empieza a hacer hipertrofia el ventrículo y todos me pueden decir, bueno, pues eso qué tiene de patológico o en eso qué acontece. Alguien solo viendo la imagen, sin conocer la entidad quizá, o si alguien la conoce, qué bueno, pero alguien me puede decir qué probablemente puede ser lo patológico en esta imagen. La Hipertensión. hipertensión. Solo en la imagen, ¿eh? Solo en la imagen. Ok. Chequen. La pregunta es en la imagen. Escuché que creo que Estrella dijo hipertensión. Sí, o sea, la hipertensión puede generar el aumento periférico de las resistencias vasculares, pero no, en la imagen como tal, ¿qué es lo que hace? Puede Víctor, tener un daño en sus válvulas también, una valvopatía. ¿ok? No, la imagen. ¿Qué condiciona esa imagen? ¿Alguien? ¿Qué es esto? Pues es mayor tejido ventricular, ¿no? Esto es el tejido ventricular. Iván levantó la mano y corrió. Es que parece que Perdón, corren. perdón, la levanté por accidente. O sea, parece que y la bajan, entonces, y parece que corren. Es que es un crecimiento ventricular y ahí, por ejemplo, dentro de los problemas que suelen generar es el tema de la conducción eléctrica se ve No, alterado. en la imagen,
en la imagen. Tú, siempre tenemos que ver, siempre tenemos que escuchar la pregunta y contestar. A menos de que me Un digas con agrandamiento de tejido, no un sé. agrandamiento del tejido, pero ¿eso qué conlleva? ¿Qué es esto, chicos? Pues es que si se agranda el tejido, entonces el corazón no se está llenando apropiadamente de sangre, ¿Por qué? entonces, ¿Por qué, Víctor? porque pues de por sí ese ventrículo es grueso todavía porque necesita mucha fuerza para expulsar la sangre y toda esa hipertrofia más, pues no va a poder llenarse de la forma adecuada. Casi le das al palo, o sea, le diste al palo, pegó en el travesaño y salió, o sea, no se metió. Verga. Pegó en el travesaño y se salió. Pero fuimos, toda la gente le hizo, pero no, mal. Esta madre es la cavidad, es la cámara del ventrículo. Entonces, si esta madre tuviera que estar hasta acá, ¿qué pasa ahora que está así de pequeñita? Pues no hay buen flujo de sangre. El flujo de sangre es menor, porque la capacidad de llenado es mucho menor. Entonces, si la capacidad o el llenado es mucho menor, pues la fracción de eyección será mucho menor, porque de por sí la eyección ya será menor. ¿Sí me explico? Si tenía una cubeta para 20 litros y a esa cubeta le pongo 5 piedras, pues tendré menos agua. Eso es lo que va pasando con la hipertrofia concéntrica del ventrículo. La capacidad de llenado del corazón se va reduciendo porque el ventrículo es más pequeño, la cavidad del ventrículo es más pequeño. Esto fue una adaptación a una lesión, sin embargo, al final acabó convirtiéndose en algo patológico. A eso es a lo que me refiero, ¿vale? Muy bien. El caso fisiológico, pues les dije el del músculo. Otro caso fisiológico, pues el del útero gestante versus un útero no gestante. Generalmente está dado por, les dije, hormonas, por ejemplo, en el útero, por factores de crecimiento durante el ejercicio, factores de crecimiento que tienen que ver con factores de crecimiento similares a la insulina, transformantes, inducibles por hipoxia, etcétera, etcétera. Por el contrario, ¿qué es hiperplasia? Pues hiperplasia es el aumento en el tamaño, en el número de las células. Esta hiperplasia, pues, es más frecuente y obviamente en células que tienen la capacidad de dividirse. De igual manera, son fisiológicas secundarias a hormonas y factores de crecimiento y patológicas por acción excesiva o inapropiada de estas hormonas y factores de crecimiento. La hiperplasia fisiológica se refiere al aumento de la capacidad funcional de células, de las células o de órganos sensibles a hormonas y un aumento compensatorio por lesión o resección. Lo más frecuente, pues, por ejemplo, en el crecimiento de órganos sexuales por la estimulación hormonal y en este caso, pues, la lesión compensatoria lesión es el hígado. Pero lo importante y lo que ustedes quiero que entiendan es, por ejemplo, el lado patológico de esto. Espero que vayan siguiendo la clase. ¿De dónde surgen las cosas? Incluso es como Anakin, ¿no? O sea, Anakin Skywalker no era malo, pero en el fondo tenía miedo solamente. ¿Por qué no, Iván? Se dejó guiar por la fuerza, digo, por el poder. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Acuérdate. No, porque se quería casar y tener hijos. Y Bueno, porque no lo ascendieron a Jedi. no, Digo, al maestro. mira, esto sí, aquí le estoy poniendo mi dedo en la boquita a Iván. Pero tenía miedo, Iván, tenía miedo. Acuérdate que en la escena donde lo presentan con los maestros dice Yoda, siento miedo en su interior.
Y el miedo conduce a todas esas cosas. Entonces, no era malo, solamente tenía miedo. Ujú. Y es lo que les pasa a ustedes, no son malos, solamente tienen miedo y quieren acabar con el miedo casándose, Iván. No se casen. Bien, qué pinche lección tan chingona esa película, no se casen. Bien. Entonces, todas estas adaptaciones, pues no son malas. Lo único malo es, esto lo dije el semestre pasado y una alumna me dijo, Diego, ¿de dónde fue que dijiste eso? Ah, sí, o sea, eso no me afectó. O sea, en verdad, yo nunca he visto Harry Potter y por mucha gente dirá, ¿no has visto Harry Potter? No, pues no lo he visto, ¿no? Y sí, pero sí sé la línea de Harry Potter. O sea, lo sé, no tengo ningún problema, sé quién es y todo. Y es más, incluso me dio ternura que esta chava no supiera que era Star Wars. Me dio ternura, pero me dijo, ah, ok, para verlas el fin de semana. No, pequeña, tienes que pasar 25 años para verlas. O sea, cuando las entiendas, tendrás hijos, lastimosamente. Entonces, a quien no la ha visto, no empiece a verlas hoy, póngase a estudiar. El mame del pensamiento de Víctor Jesús, o sea, ni se ve si está pensando, pero bueno. X. Entonces, solo es una anécdota. No vean Star Wars en un fin de semana, ni lo intenten. Todas las adaptaciones, pues, tienen el objetivo de generar un bien. El problema es que las adaptaciones se salen de control. Por ejemplo, en este caso, pues, acá en la hipertrofia les dije, lo patológico como tal no es la hipertrofia. Lo patológico como tal es que esa hipertrofia condiciona una menor capacidad de llenado y por ende disminución en la fracción de eyección. En este caso, la hiperplasia como tal sí condiciona algo patológico. El hecho de que las células se estén dividiendo, siempre, 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 el organismo es tan lindo que la división celular ya es un milagro. O sea, el que hoy no nos estemos dando cuenta que otra célula se divida y que otra célula se divida y que otra célula se divida es un milagro. Porque ¿qué puede pasar? Que de esa célula exista una mutación en una de las hijas y la otra no esté mutada. Entonces, en una división ya tienen el 50% de probabilidades de que algo pueda pasar en la vida de esa célula. ¿Y qué puede pasar a partir de eso? Que los genes supresores tumorales o los genes reparadores del ADN pues hagan su función adecuada e impidan una mutación que pueda conllevar a que esa célula siga dando células hijas o que a las células hijas que aparecieron a partir de esa célula mutada, pues se puedan reparar. Entonces, imaginen ustedes si nosotros generamos un incremento en la división celular, pues tenemos más probabilidades aún de estar generando que las células sufran mutaciones, que las células vayan albergando mutaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en todas las hiperplasias hay división celular y con el riesgo que esto conlleva. La más frecuente que van a ver o que estas sí pueden ver es las de las mujeres, tanto la hiperplasia endometrial, por ejemplo, la hiperplasia en la mama, en los hombres la hiperplasia prostática, y todas esas pueden conllevar a que las células vayan albergando mutaciones y generar cáncer. En este caso, si recuerdan, ¿alguien recuerda el ciclo ovárico uterino? ¿Recuerdan más o menos? Era como una, había como dos, como dos, ¿no? Uno que es el ciclo como tal ovárico y teníamos otro ciclo que de la misma manera en el endometrio, que era como al mismo tiempo y tienen más o menos una vida, perdón, una duración de 28 a 30 días y que aquí justo a la mitad el ovario
está preparado para ovular y el endometrio está tan proliferado que está preparado para servir de recepción del óvulo fecundado. Entonces, esto está dado, recordemos, por una acción progestacional, es decir, que está a favor de la gestación, y por una contraposición estrogénica que puede permitir la meseta en ambos sitios. Entonces, eso es el ciclo ovárico normal. Si no ocurre, pues ocurre la menstruación, ¿no? Entonces, otra vez, el endometrio vuelve a proliferar, se gesta o no se gesta, y si no se gesta, pues ocurre la menstruación y así sucesivamente. En úteros que están en la menopausia, esta función pues carece de sentido y ya no ocurre. Entonces cesa la menstruación. Pero hay algunos estímulos que, generados por la hipófisis, siguen interviniendo en la función estrogénica ovárica y con una alteración que no permite la contraposición normal. Al existir ese desequilibrio estrógeno-progesterona, con un aumento absoluto o relativo de los estrógenos, ocurre la hiperplasia endometrial. De ser un endometrio normal, donde las glándulas están separadas unas de otras, pareciera que siempre hay un endometrio proliferativo, es decir, como el endometrio previo a los días de ovulación. Cuando esto no ocurre, pues viene la menstruación, igual en las mujeres que no tienen que tienen este desequilibrio con un aumento de los estrógenos en su menopausia. Pero ¿qué ocurre? Que ahí está siendo constante. Entonces, el endometrio está proliferando y hay algo que se conoce como hemorragia uterina disfuncional. Esa hemorragia uterina disfuncional, pues está ocasionada por este desequilibrio. ¿Qué pasa? Pues esto puede ser el paso previo a que las células vayan albergando mutaciones que van a condicionar el cáncer endometrial. Igual en los hombres, la hiperplasia de próstata, dada por el efecto androgénico, también puede condicionar, en algunos casos, cáncer. Entonces, el estímulo hormonal que puede condicionar la hiperplasia, pues genera esa hiperplasia patológica, que es un factor de riesgo súper importante para generar cáncer. También hay infecciones víricas, por ejemplo, el VPH, que pueden generar epitelios hiperplásicos, por ejemplo, verrugas o otras lesiones. En el caso del VPH es el más común. Este era como de los subtemas, uno de los más bonitos. Este está súper aburrido. La atrofia es la reducción del... Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión táctica. Dafne, ¿estás transcribiendo esta llamada con tu... Esa madre de transcribir la llamada es neta, como dicen ustedes, lit. Lit es literal. Esa madre de transcribir la llamada es, mientras este güey habla, se va apuntando todo lo que diga este güey, ¿sí o no? Si es Sí, así, Dafne, y si digo, ¿qué pasa? ¿Te sale ahí? sí, ahí sale, pero pues Sí, pues X. me imagino que la borras, pues, o sea, Sí, obviamente. digo, no quieres estudiar eso. Ok. ¿Y si tus compañeros hablan? También sale el nombre de quien habla y lo que dijo. ¿Neta? Sí, ¿Y los emojis? no, esos no salen. Ah, bien, perfecto. Qué lástima, pero bueno. Permítame un segundo, por favor.
Bien, entonces, esta parte es como súper aburrida. La atrofia es como este concepto de reducción de tamaño en órganos para este beneficio de evitar como un gasto energético. Es obviamente por disminución de las células. Igual, la fase fisiológica ocurre en el útero postparto y eso como en la vida extrauterina, en la atrofia que se da como por ejemplo para los para los dientes, perdón, temporales. ¿Cuál otra? Se me ha olvidado otra. O sea, que sea extrauterina. Uf, siempre se me olvida la tercera. Son muy poquitas. Y las embrionarias, pues todas las de la atrofia de primordios o algunas estructuras para dar lugar a otras. Bien, de manera fisiológica son la más común, la embrionaria, y las patológicas, pues sí, todas aquellas que permiten o todas las que impiden un funcionamiento normal de dicho órgano, entonces ese órgano eh, no tiene que estar funcionando y gastando energía. Los órganos en desuso, los órganos denervados, los que tienen disminución en el riego sanguíneo, mala nutrición, presión o por estimulación endocrina normal. Y este cambio sí está bonito, la metaplasia, porque al igual que la hiperplasia, genera un cambio genético. Este cambio de una célula epitelial o mesenquimatosa por otra célula mesenquimal o epitelial genera pues un cambio de epitelio especializado por otro totalmente. Eso puede, si la lesión perpetúa, puede condicionar también la formación de cáncer. Uno de los ejemplos más comunes es el epitelio cilíndrico por epitelio escamoso en las vías respiratorias de los fumadores. ¿Dónde tenemos epitelio plano, estratificado, queratinizado y no queratinizado? En la piel. Bien, Víctor, ¿dónde más? También bueno, ya en la porción final de la uretra también. También, muy bien, Víctor, ¿dónde más? En el recto también, en la última porción también. Pues ya más en el ano, ¿no? Ajá. En el aniceto, muy bien. ¿Dónde más? En el esófago. En el esófago, muy bien. ¿Dónde más? Tenemos más opciones. ¿Dónde más? En la lengua, perfecto. En el exocervix, perfecto. ¿Qué condiciones similares tienen todos estos sitios de los que dijimos? El ano, la final de la uretra, el esófago, la lengua. ¿Cuál, Víctor? Por ejemplo, están en constante fricción o hay algo físico que los que los está tallando, o por ejemplo el de la uretra, que está bajo presiones altas de los fluidos, obviamente, Ok. y pues le Muy sirve de bien, Víctor. recubrimiento. Muy bien. Efectivamente, están expuestas a lesión, ¿vale? Entonces, ya se imaginarán qué es lo que pasa con el epitelio cilíndrico escamoso, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de esa adaptación? Es decir, quiero hacer un epitelio más potente que me proteja como una carcasa, ¿no? Del humo de los fumadores. Entonces, este epitelio se transforma a este epitelio. ¿Sale? Pero ¿qué pasa?
Ojo con estas cosas, porque cuando veamos la clase de neoplasias, muchos no se van a acordar, pero necesito que se acuerden al menos de 45, necesito que se acuerden al menos 43. ¿Qué pasa? Pues esto, este cambio, igual puede generar que alguna mutación se albergue en una célula. Y a partir de aquí surja un carcinoma epidermoide en el pulmón. Y por eso los carcinomas de los fumadores son carcinomas epidermoides, es decir, que se parecen a la piel, ¿vale? Esto puede ocurrir, al contrario, en el esófago. El esfínter esofágico inferior cede y empieza a haber regurgitación o reflujo. Ese reflujo se tiene que controlar por la absorción de del contenido del reflujo. Entonces, en lugar de haber el epitelio protector plano del esófago, existe un epitelio cilíndrico especializado absortivo y condiciona esto el esófago de Barrett. Si la lesión continúa, lo que va a ocurrir es que en este caso va a haber un adenocarcinoma esofágico. Ojo con esas cosas. Ojo con esto, ¿vale? No lo olviden, el concepto. Entonces, el cambio es en el fenotipo celular y reprogramación de células madre. Entonces, todo esto puede estar bueno, no, es una adaptación que está dada por lesión celular. Las lesiones celulares son lesiones que van a estar dadas por muchas cosas, generalmente por exposición a agresión o estrés, también por una mala adaptación. Esas lesiones pueden tener una fase inicial que es reversible y están dadas generalmente por fosforilación oxidativa reducida, disminución del ATP, edema celular, y todo esto puede condicionar incluso a la adaptación o a la muerte, ¿no? No funciono, me muero. Las causas de lesión celular pueden ser muy diversas, desde agresiones físicas hasta anomalías celulares. Generalmente disminución de oxígeno, disminución de ATP, disminución del riego sanguíneo, la restricción de oxígeno por hipoxia, isquemia, por oxigenación inadecuada, por insuficiencia cardiorrespiratoria, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre o por agentes físicos, traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, cambios repetidos de la presión, etcétera, etcétera, sustancias químicas y fármacos, el que ustedes quieran, y desequilibrios electrolíticos, concentraciones altas de oxígeno que pueden ser tóxicos, las sustancias que son dañinas incluso en dosis bajas como el arsénico, el cianuro, mercurio, el monóxido de carbono, los agentes infecciosos, tanto bacterias, hongos, virus, parásitos, riquecias, etcétera, etcétera, los desequilibrios nutricionales y todo esto para que la primera parte de la clase termine con esta imagen bonita. ¿Qué es lo que nos enseña la patología? O sea, la patología, no todos van a ser patólogos, pues eso es como que súper, súper obvio, ¿no? O sea, bueno, el otro día les decía que la gran mayoría tienen que estar asustados, que tienen que plantearse eso de chingale. El otro día estaba pensando en el 10% de 45, pues son 4, ¿no?
pero luego tengo que pensar más bien que son en total 7 de 70 o no sé, no sé en qué porcentaje vaya el examen nacional. ¿Alguien sabe en qué porcentaje va el examen nacional? O sea, ¿cuánto es los permitidos? En mis tiempos era 10%, pero en mis tiempos no sé qué pasó, que un año antes hicieron el examen nacional 21,000 personas y cuando yo hice el examen nacional, o sea, la mega regué porque como siempre dejan todo para el último, yo lo dejé como para una semana antes de que se acabara el registro, el pago y todo eso. Y me dijeron, estás en línea de espera, no sé para qué chingados era, porque eran 28,000 personas, o sea, 7,000 personas más que el año anterior. Entonces, si eso fue hace un titipuchal de años, quiere decir que ahora con ustedes, pues es todavía más personas, no sé cuántas personas, si alguien lo sepa, pero pues me imagino que han de ir en 40,000, ¿no? ¿Qué? No, no es cierto, María. ¿De dónde sacaste eso, María? Sí, aquí está, lo acabo de buscar en internet y dice 1.64% para médico cirujano. Vámonos todos, se acaba la clase, el curso de patología de ahora en adelante será meditación de vidas pasadas. No le digan al Ramironguis, nos convertimos en meditación de vidas pasadas y grupo de autoayuda para las crisis. A chingar a su madre la medicina. 1.64, ¿sí o no, María Ximena? ¿Qué quiere decir? Que fuera de broma, pues sí es como un juego del hambre, pero pues también, sean sinceros, o sea, lo es como si egresaran de abogados y pues hay que ir a buscar trabajo, ¿no? O sea, lastimosamente, en su caso muy particular, es que como que el primer paso a la vida laboral está condicionada por un examen medio feo, medio tonto, mal hecho, a veces hecho por güeyes mamadores, y que eso puede generar pues, la primera crisis existencial en su vida, que no está tan padre tampoco, pues. Pero bueno, así son los juegos del hambre y este rollo de seguir teniendo hijos y seguirse casando y todo esto. Pero bien, yo sé que no todos van a ser patólogos. Entonces, lo que sí es, por ejemplo, yo no voy a ser nefrólogo, pero ¿por qué necesito ir a clases de nefrología? Yo no voy a ser genetista. ¿Por qué necesito saber genética? Más allá de ese pinche librito que les enseñan a llenar. ¿Qué necesito saber de genética? No, pues, ¿sabes qué? Necesitas saber qué es el síndrome de Muir-Torre, por qué está dado. Bueno, antes necesitas saber qué es la penetrancia, ¿no? Y saber qué es heterocigótico, homocigótico, qué es dominante, qué es recesivo, qué es silenciado, qué es hipermetilado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso lo necesitan saber. Patología, ¿qué les va a aportar a su vida? Porque muchos piensan que es, güey, llegan con el meme al final de la vida y es, güey, pues ven puros puntitos rosas y morados, ciertamente, y es así cuando tú quieres ser patólogo, pero patología, ¿qué les deja en la vida? Y este cuadro de los cambios morfológicos es una de las cosas más importantes que tienen que conocer en la vida. Imaginen ustedes, esta es una lesión y el efecto de una lesión. Y esta es la duración de una lesión, ¿no? La curva aquí dice que esta es la función celular. Entonces, la función celular
va disminuyendo en medida de que la duración de la lesión se va extendiendo en el tiempo. Aquí la lesión puede ser reversible, puede haber mecanismos adaptativos que hagan que la célula no se muera, pero esa función celular va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. Incluso aquí en esta barrera donde la lesión celular ya es irreversible, esto sigue creciendo y la célula aún no ha muerto. La célula muere aquí. ¿Ok? Pero incluso cuando la célula no ha muerto, incluso cuando la célula solamente ha disfuncionado, lo voy a poner acá para que quede marcado. Aquí está la célula muerta. Aquí está la célula que apenas ha disfuncionado. Y la línea azul me dice que hay alteraciones bioquímicas y que estas alteraciones bioquímicas anteceden a la muerte celular y que acontecen de aquí a acá. Y que si no es que hasta que la célula está casi muerta o a punto de morirse, puede encontrar cambios ultraestructurales en la célula. Y estos cambios ultraestructurales se ven solamente con microscopios superpotentes como lo son el microscopio electrónico. Y que precisamente cuando muere la célula, se ven los cambios al microscopio óptico y que una vez después de que la célula ha muerto, se ven los cambios macroscópicos. ¿Esto qué quiere decir? Sonará como, bueno, este es un ejemplo de, como a grosso modo, de lo que ocurre, no es preciso en una afección. Pero ¿esto qué quiere decir? Un ejemplo. Un paciente que se infarta hoy a las 2 de la tarde. Está cerca de los servicios de salud, va corriendo con su esposa de los servicios de salud, llega y está Jimena pasó el examen nacional y es urgencióloga. Es del 1.6% y está en su segunda semana de urgencias, ¿no? Y el cuate eran las 2 de la tarde cuando se infartó. Bueno, él no sabía que se infartó, él solo tuvo un dolor opresivo que se irradiaba la mandíbula y fue corriendo a los servicios de salud. Estaba ahí en un hospital fresón, no sé, imagínate, María, para ese entonces el Ángeles del Carmen, ¿no? Y es un viejito que vive cerca de ahí de esa colonia por Aztecas. Llegó corriendo y María lo recibe en urgencias. Acuéstese, señor. Bien. Le toman sangre y le hacen un electrocardiograma y dice, todo bien el electrocardiograma. Como que aquí hay algo, pero no me checa con nada. Y mucha gente ha dicho, bye, tiene reflujo o bye, lo que sea. Y lo que pasa es que ese paciente se acaba de infartar, pero está aquí. Entonces, lo único que vamos a ver son los cambios bioquímicos en la analítica sanguínea. Si hacemos una bioquímica especializada en proteínas cardíacas, pues vamos a ver que va a haber incremento de esas proteínas cardíacas que se están degradando porque hay infarto. Pero no vamos a verlo precisamente quizá con todo lo que conlleva que aún la célula no se ha muerto. Esto es lo importante de patología y esto es lo que vamos a desarrollar en el resto del curso, que muchos de los cambios morfológicos van a sugerir un síntoma o van a estar sugeridos por, por, por un signo. Sin embargo, esto va a ocurrir hasta que muchas células están muriendo. Y esto depende de muchas cosas.
los pacientes que tienen toda la sintomatología de la diabetes, los pacientes que tienen toda la sintomatología de un tumor neuroendocrino, los pacientes que tienen toda la sintomatología de una neoplasia de cuello o de un linfoma de Hodgkin o de un linfoma no Hodgkin, todo eso tiene que ver con las lesiones celulares que acontecen con la enfermedad. Eso es lo que vamos a desarrollar. Bien, los cambios morfológicos de la lesión celular irreversible están dados principalmente por edema generalizado, formación de vesículas, desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico y condensación de la cromatina nuclear. Y normalmente van a estar asociados a disminución del ATP o a pérdida de integridad de las membranas, a defectos en la síntesis proteínas y alteración del citoesqueleto o alteración propia del ADN. Dentro de los límites, la célula puede reparar estas alteraciones si el estímulo agresor remite. La lesión persistente va a ocasionar lesión irreversible y por ende muerte celular. Esta muerte celular pues tiene como dos características propias, que sea una muerte celular patológica, que siempre va a ser la necrosis, o que sea una muerte celular programada, que conocemos como apoptosis. La necrosis siempre va a ser patológica, ¿sale? La necrosis siempre va a ser patológica y va a estar, el tamaño de las células va a estar aumentado. Lo principal de la necrosis son los cambios nucleares, la pignosis, la cariorexis y la cariolisis, ahorita lo vemos. La membrana se va a romper y al romper se va a exponer su contenido. Ese contenido celular va a ser digestión enzimática y va a permitir que muchos elementos efectores de la inflamación lleguen al sitio. Entonces va a haber inflamación adyacente y esto invariablemente es patológico. En cambio, la apoptosis va a generar una reducción de su tamaño con formación de fragmentos del tamaño del nucleosoma. La membrana es literal, va a ser como racimitos de uva, como va a irse invaginando y va a generar estructuras pequeñitas que van a impedir que el material se exponga al medio, por lo tanto, no va a haber inflamación, sino es que va a ser de manera controlada que estos fragmentos pequeños se vayan a engullir. Entonces, no va a haber inflamación y generalmente es fisiológica, no es patológica. Más o menos, este es el diagrama. En la necrosis, la célula se edematiza, crece de tamaño, se rompe la membrana, se exponen el contenido y acude la inflamación a resolver el problema. En la apoptosis, la célula disminuye su tamaño y empiezan a contraerse en estas estructuras que de manera controlada se engullen o se fagocitan. Bien. Esto fue lesión, adaptación y ahora todo esto es muerte celular. ¿Esto por qué? Eso no está aquí, eso no debe estar aquí. No sé por qué se movió aquí. Bien. Bien. Entonces, la necrosis es la forma de muerte en la que se rompen las membranas, las enzimas celulares salen de la célula para acabar siendo digeridas, se acompaña de inflamación y es originaria o culmina porque es la lesión celular reversible que no se pudo corregir. Los cambios morfológicos de la necrosis son, el primero, hay un aumento de eosinofilia en el citoplasma, pero ahorita van a ver por qué. Todo esto de acá está muerto. Todo esto de acá está muerto y está más rojo. Ahorita van a ver por qué. Porque hay cambios nucleares, como pueden ser
La cariólisis, aquí debería de haber un núcleo y no hay. Probablemente aquí, aquí, y no hay núcleos. Se llama cariólisis. Los núcleos se mueren. Precedidos a ello, hay compactación del núcleo y eso se conoce como pignosis. El núcleo se empieza a compactar. Y luego el núcleo se fragmenta y se llama cariólisis. Entonces hay pignosis, retracción nuclear, cariorexis, la fragmentación y por último la desaparición del núcleo. Una célula normal, los núcleos fragmentados, los núcleos pignóticos como pasita y los núcleos que han desaparecido. Entonces, recordemos que la hematoxilina y eosina tiende a pintar elementos de la célula de acuerdo a dos cosas, a su pH y a su carga a su carga eléctrica. En el núcleo tenemos ácidos nucleicos, ¿cierto? Entonces el pH será ácido. Y en el citoplasma tenemos proteínas que tienden a ser basófilas o básicas. Entonces, lo básico se va a unir a lo ácido. ¿Cuáles son las tensiones ácidas? La eosina. Por eso el citoplasma es eosinófilo. Por eso rosita. El núcleo es ácido, necesita que se le una a una base, que es la hematoxilina. Entonces, el núcleo será basófilo. Si esta parte basófila moradita desaparece, pues lo que más vamos a ver es lo eosinófilo, porque ya no hay núcleos que lo hagan basófilo. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con esas células que las células necróticas? Pues pueden persistir por un tiempo o ser digeridas por las enzimas y desaparecer. Fácil. Eso, no sé por qué se movió esto, ¿eh? No sé qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? ¿Y cuáles son los tipos de necrosis? Coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, grasa y fibrinoide. La mayoría tiene un aspecto macroscópico característico, excepto la fibrinoide, que solo se detecta mediante histología. La coagulativa es la arquitectura del tejido está preservada unos días. Las células son hiperosinófilas porque no hay núcleos y terminan siendo digeridas por células, por las enzimas lisosómicas. Es la característica de los infartos, es decir, de la isquemia, a excepción del encéfalo. ¿Sale? Infartos esplénicos, infartos hepáticos, infartos renales, etcétera, etcétera, salvo el cerebro. Vean, voy a trazar una línea. ¿Cuál es la diferencia que notan ustedes entre la parte superior y la parte inferior? La inflamación. Eso, Aniriam. ¿Aniriam? ¿Así es? ¿Aniriam? Sí, así es. Aniriam Diego. y Juan Pablo. ¿Pero qué más? ¿Hay algo característico? Los núcleos, Los los núcleos están como desorganizados. núcleos se perdieron. Ya no hay núcleos. Ya no hay núcleos aquí, miren. Adiós, núcleos. Y acá sí hay núcleos. ¿Ven? Sí se ve el cursor, ¿no? Sí, Ok. Acá no hay núcleos. No hay núcleos en estos tubos. Pero acá sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos núcleos, que tendrían que estar aquí, 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 desaparecieron porque hay áreas de infarto. Este es un infarto, parece
esplénico también, pues acá es un tejido renal, un infarto renal. La necrosis licuefactiva es producto de la digestión de las células muertas y es una masa viscosa y líquida. Literalmente las células se licúan y pueden asociarse a infecciones bacterianas focales. Eso puede conducir a la formación de pus. Es característico del encéfalo. Esto es. ¿Vale? Muy bien. Y la necrosis gangrenosa es más bien un término clínico que patológico. Es como una mezcla de pérdida de irrigación, entonces necrosis coagulativa con necrosis bacteriana o licuefactiva. Es esto, por ejemplo, pues los pies diabéticos es lo más frecuente. Esto. Ahorita, ¿quién estaba comiendo? Lady Diana ya no va a comer. Ya no vas a desayunar. No, profe, no estaba comiendo, le iba a decir que regresara la imagen que Ah, que de la atrás. quieres seguir viendo. No, profe, esa no, o sea, el otro diapositiva que ajá, esa. Gracias. Bien. Esto huele bien gacho. Esto es horrible, 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 horrible. Generalmente, pues es en pacientes con diabetes mellitus que pues, tienen una pérdida de irrigación y se infectan y hacen gas y van destruyendo el hueso. Pues obviamente ya no se puede salvar y acaban siendo amputados. Horrible, 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 horrible. Y la necrosis gaseosa, este sí es un término clínico patológico, se llama así porque macroscópicamente se parece al requesón, se asocia a infecciones tuberculosas, también con otros hongos, y es la propia de los granulomas. Ya veremos que es un granuloma en inflamación crónica, y este es un lóbulo pulmonar superior, donde vemos toda esta necrosis de tipo gaseosa. La necrosis grasa, pues es aquella que se da cuando se liberan las lipasas pancreáticas activadas en el parénquima pancreático y condicionan la degradación de ácidos grasos que van a saponificarse y formar estas áreas blanquecinas de necrosis grasa, muy propia de la pancreatitis. Y por último, de la necrosis fibrinoide, no la olviden nunca porque ya que veamos vasculitis, va a ser muy importante. Es en reacciones inmunitarias con afección de vasos sanguíneos por depósitos de inmunocomplejos que se van a depositar en los vasos y van a condicionar este collarete eosinofílico de necrosis. La necrosis fibrinoide. Bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ayana. ¿Quién es Celso? Yo. Bien, Celso. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Tengo un gran amigo que se llama Celso. Y toca el acordeón. Ah, no sé qué. Hay chistes que ya no entienden, neta. Hay una brecha generacional entre nosotros que nos impide llevar una comunicación exitosa y simpática. Celso Piña, el rey del acordeón. Pocos lo van a entender. Y está dado porque tendría que hacer un chiste con Bad Bunny. Juanpi, Maestro, yo estuve leyendo 2 definiciones extras a las que mencionó. Que pero no me gustan y me caen re gordas y no tienen ningún sentido. Necroptosis y ¿cómo se llama la otra? piropoptosis.
Piropoptosis, no tiene ningún sentido. O piroptosis, sí, justo. Es algo que no tiene Era que mi duda. Bueno, una pendejada. Necrosis programadas. La gente le gusta inventar cosas para salir en los libros. Jesse, no sé si estás hablando, Jesse, pero no te escucho. Igual, no te escucho, Jesse. A ver, no. Ya pusiste modo apagado. A ver, no te escucho. Te escucho. No, no. No manches, Jessica. Ya me estoy llenando de incertidumbre. Por favor, dime qué necesitas. ¿Estás en peligro? Lo escribo. Voy. Chingale. ¿Os podría explicar por qué? Ay, cabrón. ¿Nos considera? ¿No considera las otras dos muertes? Ay, cabrón, ¿de quién, Jesse? Ah, Yo ya. creo que se refiere a la necropoptosis, Porque pero es no como una existe. combinación, ¿no? No, porque no existe la necrosis celular programada. O sea, eso es una falacia. O sea, el hecho, o sea, porque lo que hace la necroptosis y la piroptosis es como decir, aquí estas células programaron morirse, pero se inflamó. Entonces, pues no. O sea, eso puede pasar por cualquier cosa. O sea, la inflamación puede ocurrir por cualquier cosa. No, 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 porque considero más bien que no, que es apoptosis con inflamación, nada más. No manches, ¿dónde está Jessica? Desapareció. Sí es alumna de aquí, no es como. Gracias. Sigue hablando. Qué miedo me dio eso. Porque aparte nos podría explicar por qué las otras. Ay, cabrón. Víctor, ¿qué pasó? Habla, por Eh, favor. el de la autofagia, entonces tampoco no lo tomamos en cuenta. Ah, no, sí, pero eso sí no es parte, o sea, eso no lo expongo como parte del tema. Pues la autofagia es, pues, literalmente el canibalismo de las células para funcionar cuando no hay un soporte energético. Entonces, cuando no tenemos un sustento, pues hacemos autofagosomas para estar reciclando energía. Más que autofagia es como reciclar energía. ¿Quién más? ¿Puede pasar su diapositiva, porfis? Sí, profe, por fin. Sí, Valentina. Yes, lady. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguna otra cosa? Diego, ¿por qué no hablaste del chingonguya? Ok. ¿Algo más? Sí, porque también si me pongo a hablar de los depósitos, los pigmentos y todo eso, como, o sea, es que les digo, o sea, yo no les voy a dar clases de patología a ustedes que no les van a servir muchas cosas, si no es que van a ver al microscopio. Y yo no quiero que vean al microscopio. O sea, yo no necesito que ustedes aprendan a partir de una autopsia, a partir de un examen transoperatorio. Yo no necesito eso, o sea, yo necesito que ustedes aprendan medicina y pasen el examen nacional y luego hagan lo que se les dé su chingada gana, perdón, lo que ustedes quieran. O sea, 1.6 va a pasar el examen nacional. Aquí vamos a romper el pinche récord en Cutlajo. El 12% de estudiantes de Cutlajo pasan el examen nacional, el otro 88% estudió maestría y doctorado, el 40%, el otro 48%
está en el mercado bursátil y solamente uno, pone así, uno falleció en la guerra de Ucrania y Rusia. Y ya. Todos los demás, pues sí, pasaron el examen. Y están ahí felices de la vida. Bien, pues nos vemos el jueves. El jueves daremos la clase